Capítulo 10. Baitang. El aroma de la medicina flotaba por la habitación. Mao Mao contemplaba su creación, satisfecha de haber podido montarla en su propia habitación en los pocos minutos que habían pasado desde que había vuelto del trabajo. Ahora, por fin podría hacer algunos experimentos. Creo que con esto bastará. Su invento incluía dos tipos de hierbas, una para evitar que algo venenoso entrara en una herida y otras para revitalizar el cuerpo. Las había mezclado, añadido aceite para evitar que se secaran y por último un poco de cera de abeja para obtener un bálsamo. Asintió satisfecha mientras se remangaba la manga izquierda y preparaba el cuchillo. Lo limpió con alcohol para asegurarse de que estaba limpio. Sacó la hoja y... gritó alguien. Era Yao. Mao Mao, ¿qué estás haciendo? No sé si entiendo la pregunta. Dejó el cuchillo, con un corte reciente en el brazo izquierdo. Acababa de probar un nuevo medicamento en su habitación. Para Mao Mao era normal, pero para Yao debió de ser desconcertante. No te preocupes, le dijo. Aquí tengo la medicina. No mencionó que la cuestión era si funcionaría o no. Ensayo y error, que era el camino a seguir en el desarrollo de nuevas curas. Admito que sería bueno si hubiera alguien más con quien pudiera probar las cosas, pensó. Prácticamente podía ver el ceño fruncido de su padre. De vez en cuando consiguió utilizar uno de sus brebajes en un soldado de aspecto robusto, pero, salvo algunas preciosas excepciones, no volvían después de que ella les hubiera ayudado. Lo que necesitan es un buen y violento accidente de entrenamiento, pensó. No es muy agradable, es cierto. La gente se enfadaba cuando intentaba quedarse con los ratones, y una vez, cuando había tenido la brillante idea de afeitar al gato, Mao Mao, para probar una poción para hacer crecer el pelo, la consternación de los demás habitantes de la casa verdigris fue tan intensa y vociferante que no había tenido más remedio que renunciar a su plan. No iba a desperdiciar el pelo afeitado, lo habría convertido en pinceles para escribir. Por todas estas razones, la única opción de Mao Mao era experimentar con su propio cuerpo. Y ahora Yao estaba enfadada. ¡Qué tonta eres!, le dijo. ¿Qué ocurre?, preguntó Enen, atraída por los gritos de Yao. Se encontró con que Yao sujetaba el brazo izquierdo de Mao Mao y parecía muy triste. «Dile algo, Enen», exclamó Yao. ¿Sobre qué? Enen debió de estar preparando la cena porque sostenía un poco de bok choy. Quizás les esperaba algún tipo de sopa. Enen preparaba una rica y deliciosa sopa baitang hirviendo, pescado y huesos de cerdo. Mao Mao decidió servirse un poco más tarde. ¡Sobre esto! ¡Mira este brazo! Yao hizo un gesto con el brazo izquierdo de Mao Mao. ¿Es eso cierto?, preguntó Yao. Lo es, confirmó Mao Mao. Enen tenía ojos agudos. Probablemente había adivinado lo que Mao Mao estaba haciendo, aunque nunca lo hubiera visto realmente. Si lo sabías, ¿por qué no se lo impediste?, preguntó Yao. Pensé que tu brazo nunca parecía mejorar. Es porque le has estado haciendo heridas nuevas. Mao Mao se había dado cuenta de que Yao nunca comentaba nada sobre su vendaje. Resultó que no era porque ella no lo hubiera notado. Estaba tratando de ser sensible y no mencionarlo. Maestra, esto es algo que Mao Mao hace a propósito. No es una simple autolesión. Está intentando desarrollar fármacos eficaces. No pensé que hubiera ninguna razón para detenerla. Tienes razón, tengo un objetivo en mente, dijo Mao Mao. Medicina y veneno son dos caras de la misma moneda. Tienes que equilibrar tu fórmula para que se convierta en una y no en la otra. Pero la única forma de saber lo que tienes es probarlo. Cualquier estudiante de medicina debería haber comprendido la importancia de la experimentación. En la consulta médica, incluso tenían a mano varios tipos de animales domésticos para probar medicamentos. Un hecho que siempre causaba un gran conflicto a Yao, aunque al final nunca decía nada al respecto. Sabía que era necesario. Mao Mao pensó que era algo parecido. No era algo sobre lo que Yao tuviera derecho a discutir. Pero Yao, con el ceño fruncido, no estaba dispuesta a echarse atrás. «No me importa. Eso no es excusa para seguir así». No soltaba el brazo de Mao Mao. «Las amigas no dejan que los amigos hagan esto a sí mismos». Mao Mao y Enen la miraron con los ojos muy abiertos. «Amigas, cierto», dijo Enen. «Las amigas no, supongo». Miró a Mao Mao con una pizca de celos. «Cierto, amigas». Mao Mao se hizo eco. Pensándolo bien, últimamente había pasado bastante tiempo con ellas fuera del trabajo, compartiendo comidas, saliendo juntos o simplemente charlando. Eran cosas que podrían clasificarse como actividades entre amigos. Cuando primero Enen y luego Mao Mao probaron la idea en voz alta, la cara de Yao se puso cada vez más roja. Ha sido un
¡Lapsus! Quería decir colegas de trabajo. Cualquiera impediría que sus colegas de profesión hicieran horribles experimentos médicos con ellos mismos. ¿Verdad, Enen? Enen se detuvo un segundo a pensarlo. Para ser sincera, no creo que sirva de nada intentar detener a Mao Mao. Y, de todos modos, si sirve a un propósito superior, quizá deberíamos dejarla hacer lo que quiera. Mao Mao asintió. Muy bien, bueno, yo puedo hacer lo mismo, dijo Yao. Claro que no, estalló Enen, dejando caer su bok choy. No toleraré ni un rasguño en su hermosa e impecable piel, Lady Yao. No puedo permitirlo. No me atrevo a pensarlo. Si hicieras algo así, me haría 10 veces, no, 100 veces más heridas en mi propio cuerpo. ¿Podrías vivir con eso, mi lady? Eren cogió a Yao por los brazos y la zarandeó. Parecía muy seria y hablaba muy rápido, enloquecida. Mao Mao no pudo evitar pensar que no parece una forma muy delicada de tratar a su señora, pero supuso que Enen no podía contenerse. Cuanto más te preocupabas por alguien, más querías opinar sobre cómo se comportaba, sobre todo si ese comportamiento implicaba hacerse daño. Yao había liberado por fin el brazo de Mao Mao, así que le aplicó un poco de medicina y volvió a vendarlo. Luego recogió el bok choy que se le había caído a Enen. Dime, ¿hueles a quemado? Preguntó, olfateando el aire. Dejé la olla en el fuego, dijo Enen. Hubo una breve pausa y luego las tres corrieron a la cocina. Los bollos de cerdo que Enen había estado preparando estaban chamuscados. Había preparado un múltiplo de 3, lo que hizo pensar a Mao Mao, o al menos esperar, que Enen la había incluido. Pero era imposible sentir ningún deseo de comer la comida ennegrecida. Limpiaré más tarde, dijo Enen desanimada. Parecía menos disgustada por haber desperdiciado la comida que por la perspectiva de tener que raspar los trozos carbonizados. Eso sí que va a ser una tarea, pensó Mao Mao. El congee y la sopa constituían una comida algo más sencilla de lo habitual, pero el baitang de Enen estaba exquisito, como Mao Mao se reafirmaba a sí misma con cada sorbo. Una vez le pidió la receta, pero Enen no quiso decírsela. Se limitó a mirar a Yao y sonreír. Mao Mao había decidido que era prudente no insistir en el tema. Sin embargo, me pregunto qué contiene. A diferencia de Yao, a Mao Mao no le importaban los ingredientes vulgares, así que le daba igual de qué se tratara. Yao parecía algo decepcionada por la escasez de guarniciones, pero se mordió la lengua al ver lo abatida que estaba Enen. En cuanto a las relaciones entre señora y sirvienta, esta era muy funcional, en opinión de Mao Mao, porque Yao estaba allí para ser objeto del intenso, aunque no necesariamente correspondido, afecto de Enen. Cogió una vieira con los palillos y se la metió a la boca. Aún estaba llena de sabor. Por cierto, Yao, ¿quieres algo conmigo?, preguntó. Al fin y al cabo, toda la cadena de acontecimientos que había desembocado en la comida quemada había comenzado con la visita de Yao a la habitación de Mao Mao. Era demasiado tímida para visitarla sin una buena razón, o al menos una buena excusa. ¡Ah, sí! ¡Se me olvidaba!, dijo Yao dejando los palillos, que aún tenían algo de carne de cerdo entre ellos. Sacó un trozo de papel de entre los pliegues de su túnica. Aquí tengo un horario. ¿Qué tipo de horario? Los médicos de la oficina médica a menos tenían que estar en el lugar cuando había un festival o un ritual, por lo que cada mes la oficina producía un calendario que mostraba si y cuándo cualquier médico sería necesario para cualquier cosa. Cuando Yao desplegó el papel, Mao Mao vio 2 palabras muy familiares. ¡Una fiesta en el jardín! Así es. La perdición de todas las consortes en el palacio interno en esos días en que se acercaba el invierno. Parece que se trata principalmente de eso y de las celebraciones de fin de año, dijo Enen, espiando por encima de sus hombros. ¿Pero no es un poco tarde para una fiesta en el jardín?, preguntó Mao Mao. Le parecía que el año anterior la fiesta había tenido lugar al menos un mes antes. Ya no quedaría ninguna flor que admirar en el jardín. Así es, confirmó Enen, pero si tuviera que adivinar, diría que esta fiesta es solo una tapadera. Sus dedos rozaron las palabras de la página. Siempre parecía estar al tanto de lo que ocurría. Creo que es una oportunidad para que presenten al nuevo título del nombre, el que han estado posponiendo. ¿Te refieres al Jade? El Jade, es decir, Gyoku, como Gyokuen, padre de la emperatriz Gyokuyou, hacía ya más de 6 meses que había sido llamado a la capital desde su morada habitual en los confines occidentales de Li. Normalmente habría sido presentado formalmente de inmediato, pero se había retrasado por el intento de envenenamiento de la doncella del santuario de Shao. Yao y Enen parecían un poco inquietas. No sabían que la doncella del santuario seguía viva. Al menos Enen ciertamente no lo sabía. Tal vez Shao sospechaba algo, pero si Enen
Enen, enloquecida por Yao, lo hubiera sabido, no se sabía lo que podría hacer. Han empezado a reclutar soldados de nuevo en el oeste. Al estar tan cerca de la frontera, la capital occidental tiende a hacer lo que quiere, sin ninguna aportación del palacio, aunque tal vez tener al maestro Gyokuen allí ayude un poco a la situación. ¿De dónde saca esa información?, se preguntó Mao Mao. No dejaba de sorprenderse de lo mucho que parecía saber Enen. ¿Reclutamiento?, preguntó Yao. Sí, señora, si la autoridad central se adelantara y ampliara el ejército, todo iría bien, pero el gobierno ha tardado en actuar. Supuestamente quieren esperar hasta después de los exámenes del servicio marcial del próximo año. ¿Alguien está esperando un ataque de uno de nuestros vecinos? Si es así, tendría sentido empezar a desplegar tropas, incluso aquí, en las regiones centrales, pero si no hay ninguna amenaza, quizá haya algo que retenga al gobierno. En cualquier caso, no le corresponde a un asistente médico como Mao Mao hacer preguntas. Enen, ¿puedo preguntarte algo? Sí, señora. ¿Podemos confiar en esa gente del oeste? Mao Mao echó un rápido vistazo a su alrededor. Su pregunta era demasiado brusca, pero no había nadie más en el comedor, y todas las puertas y ventanas estaban cerradas contra el frío. Dudaba que alguien las hubiera oído. Joven señora, dijo Enen, pero Yao replicó. Lo sé, por eso pregunto aquí. Yao era muchas cosas, pero no era estúpida. Ella había esperado hasta que las tres estuvieran solas. He oído hablar de la emperatriz Gyokuyo, continuó Yao. La gente dice que nunca tiene la nariz al aire, a pesar de ser tan hermosa, que era amable y considerada, incluso con sus sirvientes en el palacio interno. Supongo que tú sabrás más de eso que yo, Mao Mao. La emperatriz Gyokuyo ciertamente no es el tipo que pone de rodillas a un país con sus demandas. Su majestad no es el tipo que deja que una mujer lo envuelva completamente alrededor de su dedo meñique. De todos modos... Entonces, Mao Mao, dándose cuenta de que había ido un poco demasiado lejos, añadió, es... lo que he oído decir al médico del palacio interno. El curandero tendrá que cargar con la culpa. Yao y Enen sabían que Mao Mao había trabajado en el palacio interno, pero no sabían que había estado en el pabellón de Jade. Tal vez Enen sí lo sabía, pero reconoció que la vida de Mao Mao sería más fácil si no lo mencionaba. Si alguno de las dos preguntaba, Mao Mao estaría dispuesta a hablar de ello, pero hasta entonces no veía la necesidad de sacar el tema. No de las que ponen al país de rodillas, dijo Yao pensativa, tomando una cucharada de sopa de arroz. Sé que algunas mujeres del pasado han sido acusadas de ese tipo de cosas, pero me pregunto si realmente eran todas tan malas. Dejó que el conqui resbalara de la cuchara. Mao Mao vio a dónde quería llegar. Por muy honrada que sea la emperatriz Gyokuyo, yo no sabría nada de su familia. Por ejemplo, Mao Mao no sabía casi nada del hombre llamado Gyokuen, y la concentración de tropas en la capital occidental podía ser una perspectiva aterradora, dependiendo de para qué se pensara. Teniendo en cuenta lo que le había ocurrido recientemente al rebelde clan Shi, Mao Mao quería pensar que no harían nada tan estúpido, pero la posibilidad siempre estaba ahí. Yao tenía una vena impulsiva, pero a veces resultaba sorprendentemente perspicaz. Estoy de acuerdo, dijo. Espero de todo corazón que la emperatriz Gyokuyo sea algo más que una herramienta muy refinada. Lady Yao, dijo Enen preocupada ahora. Yao era el peón de su propio tío, y si creía que la emperatriz Gyokuyo había asumido el cargo más alto de la nación simplemente para ayudar a su familia a avanzar en poder y gloria, ¿qué pensaría entonces de la emperatriz? Yao tomó otra cucharada de sopa de arroz y esta vez llegó a su boca.